tardes. Muchas gracias por su asistencia hoy aquí. Hoy tenemos, Viento del Norte presenta una actividad un poco distinta en el número 240. Es una colaboración con otra asociación cultural de Oviedo que lleva 45 años de funcionamiento. Se llama Tribuna Ciudadana, seguro que a todos ustedes les suena. Es una colaboración, llamaron ellos muy interesados y nosotros también, en hacer un acto conjunto en el que vienen a acompañarnos el presidente la secretaria Lidia Falcón y la vicepresidenta, más una serie de personas que son todos socios de Tribuna Ciudadana. Así que gracias a todos ellos por estar hoy aquí con nosotros, pero también queremos dar las gracias a la mesa. En la mesa tenemos 3 personas importantes de artes plásticas que van a tener un coloquio entre ellos, que van a hablar de situaciones y problemas que pueden tener en el occidente de Asturias. Tenemos con nosotros a Bernardo Sanjurjo, muchas gracias, a Marta, que también es de la zona y que puede estar hoy aquí con nosotros, y a Pepe Fernández de la Asociación de Navia y As Quintas. Gracias sobre todo también al casino por prestarnos el local, como siempre, y vamos a disfrutar ahora de este coloquio. Previamente le paso la palabra al presidente de Tribuna Ciudadana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en Valdés. Muchas gracias a la concejala de Cultura por estar con nosotros. Y esto realmente para nosotros, Tribuna Ciudadana, es una nueva experiencia. Siempre se nos ha acusado de capitalinos y últimamente estamos diciendo que tenemos que contactar también con la gente interesada en la cultura en otras partes del Principado. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y el crédito de hacerlo hoy aquí es 100% Lucía. Ella es el motor de que hoy estemos aquí y de que la semana que viene vayamos a tener un acto parecido en el Oriente. Hoy vamos a debatir sobre las artes plásticas. Como la presidenta ha dicho, tenemos a 3 personas muy representativas, a Bernardo Sanjurjo, con el que he tenido el placer de venir desde Oviedo, y que nos... todo el mundo. A Marta Fermín, muchas gracias por haberte prestado a esto, y Pepe Fernández de la Asociación de As Quintas, que se presta también a participar en este coloquio. El objetivo final es que, como siempre decimos en Tribuna, si ganamos un 1% de cultura, ya hemos ganado algo. Y en eso, simplemente por tener el juicio y las opiniones de personas tan capacitadas como las que tenemos aquí delante, seguro que lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por vuestra presencia y que se repita esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por la asistencia. La verdad que da un gusto esto para quienes nos dedicamos a este mundo de la actividad cultural, en este caso a nivel asociativo, a nivel ciudadano. Es un gustazo ver la sala llena y a nosotros nos satisface muchísimo. Y en esta primera actividad que hacemos, bueno, que normalmente la actividad de Tribuna se produce en Oviedo y hacemos otras actividades en otros municipios, pero espacios así de debate donde podamos hablar, donde podamos escuchar a quienes están en el territorio, como hoy tenemos la presencia aquí de los compañeros que trabajan en este territorio del occidente asturiano, pues es un gusto y una satisfacción. Gracias a Viento del Norte por tendernos la mano y hacer toda esa labor para convocar aquí al público y también reconocer la labor cultural que estáis haciendo aquí.
Quiero decir que esta actividad que se va a desarrollar hoy aquí está marcada en un ciclo que iniciamos en febrero de este año, que es la cultura en la Asturias local, retos y oportunidades. Y utilizamos el término local porque es un término que acuñó o que popularizó el escritor y periodista Juan Cueto, amigo de Tribuna Ciudadana, y nos parecía muy interesante tratar de, ya que por ejemplo en Oviedo se está hablando de la capitalidad cultural europea, pero con vocación asturiana, o sea que no solo sea de Oviedo, pues nos pareció interesante hacer un mapeo, hacer un contacto con la gente que está trabajando la cultura en Asturias, y no solo en Oviedo, sino también en otros territorios como es aquí en el occidente. Y en este caso para tratar y hablar sobre las artes plásticas, porque creemos que este territorio es, y ya nos lo contarán nuestros invitados, este territorio tiene unas raíces profundas en las artes, y lo pudimos comprobar pues hace un par de horas que estuvimos en La Caridad, y aquí Pepe nos va a hablar de As Quintas, como en un pueblo, pues una población pequeña, hay 2 centros culturales, artísticos, y hay un artista que es Herminio, que es un artista local, porque es un artista que trabaja desde su pueblo, La Caridad, desde el Franco hacia el mundo. Pues expuso, hoy mismo nos estaba contando la experiencia de haber trabajado en Nueva York, de haber ido a una feria de arte en Nueva York. No me voy a extender más porque aquí lo importante es hablar con nuestros invitados. Y como dijo María Jesús, tenemos la presencia aquí de Marta Fermín, que para mí es un referente en el mundo cultural, en las artes plásticas, pero también en la gestión cultural, una luchadora que no decae en ningún momento. Tuvo sus proyectos en Oviedo, ahora está en Puerto de Vega, presidiendo la Asociación de Creadores y Artistas del Occidente de Asturias. Y me parece que es un ejemplo, y nada más que nos planteamos hacer esta actividad, es un ejemplo de gestión y de asociacionismo, y además de aunar red de profesionales y también de público impresionante. Entonces eso va a ser, o sea, la experiencia que nos va a contar Marta es muy, muy enriquecedora. Por otro lado tenemos a Bernardo Sanjurjo, que hay que decir que nació en Barres, en Castropol, y también es un artista plástico, el del arte contemporáneo, un referente en Asturias, y no solo en Asturias, sino a nivel nacional y me atrevo a decir que internacional. Y por otro lado tenemos a Pepe Fernández representando a la Asociación As Quintas, que como os conté hace un momento, pues es una asociación de referencia no solo en el occidente, sino en Asturias, también arte contemporáneo, y todos los artistas de Asturias y fuera de Asturias que pasaron por la sala de exposiciones As Quintas, una sala que es gestionada por la propia asociación en colaboración con el municipio, y Pepe nos podrá contar cómo es la experiencia de gestionar una sala municipal por medio del voluntariado y el asociacionismo cultural. Yo lo que voy a hacer es lanzaros unas preguntas, y vamos un poco hablando cada uno de nosotros nuestra opinión, nuestro sentir, nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar por local, por la palabra local, esa palabra que nos sugiere ese trabajo que haces desde tu taller en el territorio, pero con una vocación de salir fuera, de todo lo que se haga sea para salir fuera de tu espacio, para que sea conocido por más público. Esa unión entre lo local y lo global, que es un término del sociólogo Roland Robertson, y nosotros lo hemos traído a Tribuna, lo hemos traído hacia nuestra casa, ¿no? Porque Juan Cueto era un amigo de Tribuna Ciudadana y quisimos traerlo a nuestro terreno. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo dialoga vuestra práctica artística o asociativa, en el caso de Pepe, con el territorio más cercano y al mismo tiempo con el mundo? Doy la palabra a Marta. Bueno, pues en nuestro caso es una asociación muy joven,
Yo vine hace 2 años a vivir aquí y el panorama que me encontré era muy desconectado todo, exceptuando As Quintas. Sabía que había artistas, porque al fin y al cabo tengo toda la familia en Luarca y siempre estuve por aquí, pero todo muy desconectado y decidí que había que hacer una asociación. Ahí nos juntamos, llevamos poco tiempo, pero somos 60 ya. Cuesta mucho hacer cualquier cosa porque también al principio se apunta uno con mucha ilusión, pero luego van perdiendo fuerza o cuando hay de verdad que dar el callo, pues no estamos, ¿no? Y sí que tenemos bastante trabajo hecho en el territorio, como tú decías, de mapeo, de conocimiento, de espacios donde exponer, donde trabajar, y lo que nos encontramos es que sí que hay, pero bastante descuidados por todas partes, exceptuando As Quintas, que tiene una programación de hace años y con una trayectoria cuidada. Veo que los responsables de los espacios ni los tienen abiertos en muchas ocasiones, ni cuidados, ni hay una programación coherente, y nosotros estamos intentando ofrecer una solución a estas cosas, pero a veces no hay interlocutor al otro lado. ¿Cómo pensamos salir de lo local si no tenemos lo local arreglado? No me lo digas, Lucía, porque ahí estamos en ello. Tenemos una propuesta bastante interesante. El próximo 2 de octubre nos veremos en la Consejería de Cultura con la consejera y con el director general de Cultura, donde le llevaremos una propuesta que bueno, creo que ya está muy encauzada y que se pueda construir algo mejor, y no creo que estar en lo rural sea una dificultad, al contrario, creo que es algo enriquecedor, ¿no? Que es donde busca la gente un poco más el descanso y la paz. Tampoco estamos aislados, chicos. El aeropuerto está a 40 minutos y Oviedo a 1 hora. Yo voy 2 o 3 días a la semana a Oviedo, no lo veo ningún impedimento. Que es verdad que no nos llegan actividades aquí, sí, y que las que se proponen son muy pobres, también, pero es que en prácticamente ningún ayuntamiento ni rural ni de ciudad hay técnicos especializados que pueden decidir estas cosas. Lo están decidiendo, ¿cómo se llaman? Con todos mis respetos, pero no están para decidir esto. Técnicos de animación sociocultural, que pueden organizar un campeonato de parchís o una exposición de arte contemporáneo. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. No sé si contesté a la pregunta porque no me acuerdo muy bien de ella, pero que era cómo dialogábamos en lo nacional, en lo internacional, con lo local. Pues de momento con lo local y de cerca, porque está todo desmadrado, bastante desmadrado. Ver esculturas públicas o pinturas públicas llenas de basura es habitual. Bueno, entonces hay una parte educacional bastante grande que hacer. No, creo que sí has contestado, porque, a ver, este espacio no solo es para, bueno, pues para proyectar lo que hacemos o lo que haces tú como artista o a nivel asociativo, sino que también tenemos que decir o exponer los escollos que nos encontramos a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Y yo creo que hay escollos y no estábamos unidos tampoco. Ahora hay una unión, se hacen análisis de los sitios. Llevamos 1 año analizando los programas expositivos, lo que se cumple, lo que no, las carencias, las salas cerradas, sin anunciar, bueno, para escribir una novela. Ahora creo que todos los programadores culturales deben de estar contentísimos porque nadie se queja, así que empezaremos nosotros en breve. Y Bernardo, ¿qué nos puedes contar de tú que tienes esa experiencia de haber nacido en Barres, de haber viajado a Madrid, de haber sido profesor y director de la Escuela de Arte de Oviedo? ¿Qué nos puedes contar bajo tu experiencia sobre lo local? Bueno, sobre lo local yo no tengo muchos conocimientos porque, bueno, yo como pintar, por ejemplo, yo soy pintor y pintar es muy difícil, es un compromiso fuerte que te quita el sueño a veces porque tienes la cabeza como un bombo.
vamos, yo tampoco venía preparado para esto, quiero decirte que no, pero yo puedo un poco contar un poco mi trayectoria, que eso puede conducir para cierta gente que tiene interés por el arte. El arte es una cuestión muy compleja, muy difícil, y que exige un pensamiento profundo de las cosas no solo del arte, sino de la vida. Eso está todo unido, no puedes separar lo que es el arte de lo que es la vida, de lo que es tu vida, la vida de los demás. Entonces, pues, en fin, yo ya digo, pintar es una cuestión muy difícil, como es escribir bien, como es, o como es cualquier materia cultural de tal, pues es exactamente igual. Quiere decir que no es un juego, es una actitud que uno admite, se compromete a hacerlo, se compromete a sí mismo. No tiene que consultar con nadie, consultas con gente que conoces, que sabes que sabe mucho y que es muy agradable, pero claro, no podría, quiero decir que yo me imagino que de la gente que hay aquí, que tiene hijos, que tiene familiares, pues no todo el mundo es un artista, quiero decir pero sin embargo, sí es muy interesante que sepa lo que es un artista, lo que le cuesta, de dónde sale, cómo va creando un espacio consigo mismo. Es una cosa interior tuya, que expones y que no es un juego. Es decir que yo esta mañana estuve pintando hasta la hora de salir para aquí. Es decir, que yo lo hago todos los días, lo hago sábados y domingos. Para mí el calendario no tiene ninguna importancia, porque solo miro para cuando acaba el mes. El resto, exagerando un poco si queréis, pero es así. Y entonces pintar es un problema muy profundo. Quiere decir que yo hoy esta mañana estoy con un cuadro nuevo, porque voy a tener una exposición en Madrid, y entonces estoy trabajando no como si no lo tuviera, trabajo igual, pero hoy estuve viendo una obra que tú la ves y que te tienes que sentar delante de ella, y que tienes que hablar con ella, y que tienes que entender con ella, y que tienes que estar de acuerdo con ella, y que no es hacer, bueno, pues mañana hago un cuadro y hasta mañana otro. No. Eso va implícito en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tus preocupaciones. Eso tiene que ver, eso tiene totalmente que ver. Y entonces es un fenómeno que, insisto, hay que tener un querer, una afición, un compromiso, y de ahí, aún así, pues es muy complejo. Es decir, que yo para mí pintar, tengo 85 años, empecé pintando puertas con mi padre, con 10 años, que yo ahora tengo un nieto de 10 años, y cuando veo el nieto de 10 años digo, ¿cómo vas a poner a este niño a pintar puertas o ventanas? Quiero decirte que, bueno, pero era otro tiempo, era otro momento, era otra manera, ahora no pasa así. Pero quiere decirse que la pintura, la escultura, el grabado, todas las técnicas o cualquier manera de que tengas de expresarte, tiene unas condiciones complejas.
difíciles, que tienes que comprometerte, que tienes que trabajar, que tienes que pensar todos los días. Te vas a la cama y dices, bueno, es que lo que estoy haciendo, ¿qué pasa con esto? Porque esto en realidad no me parece normal. Al día siguiente te levantas y vas. Yo me levanto, yo tengo un estudio muy grande, muy bien, muy bonito, y lo tengo en la misma casa que vivo, que es decir, que me levanto, pongo la ropa de trabajo, que es una ropa vieja, porque te pones hecho un Cristo, y entonces estoy meditando antes de empezar a trabajar, a veces media hora, o si me apuras 1 hora, que decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué falta aquí? ¿Qué es lo que sería bueno para que esto tenga un sentido? Quiere decirse que es muy complejo, Y entonces hay que leer porque yo tengo una biblioteca muy buena, porque me gustan los libros y porque es mi tal. Pero quiere decirse que no es nacer en un pueblo y decir, bueno, yo voy a ser pintor. Y yo, bueno, con lo que hay aquí, que hay berzas, rabas, tal, no sé qué, pero nadie me va a contar nada porque no hay nadie que me pueda dar una idea, que pueda echarme un cable, que me pueda ayudar, que me pueda orientar, que me pueda... Entonces es un poco todo eso. Y eso tiene que ver con la pintura, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con tantas cosas que están conectadas, porque es una conexión, quiere decir que la pintura es una poesía, cuando una cosa te sale como tú quieres y la terminas como tú quieres, pues es un estado de ánimo que te empuja a seguir trabajando y a seguir peleando y luchando. Y entonces, luego, además, como estoy diciendo, pues leyendo cosas de 1000 artistas que hay en el mundo, que son geniales y que tienen libros y textos de ellos, que de alguna manera, un poco lo que estoy planteando. Es decir, que no es... Yo creo que bueno, como inicio de esta charla, yo creo que se pueden dar un poco de idea de lo que estoy diciendo, de esa complejidad, claro, pintar todo el mundo. Yo empecé pintando puertas con 10 años. Y cuando veo a mi nieto con 10 años digo, esto no puede ser. Esto es mi nieto es muy listo, va al cole y es muy... Pero hago esa comparación porque mi padre igual no era tan... Y eran otros tiempos, claro, y él no tenía conciencia de lo que era pintar, aunque le gustaba, y además él había tenido un hermano que había estado en Madrid y que yo no sé, porque yo hice Bellas Artes en Madrid y no se me ocurrió preguntar cuando yo era alumno había una secretaria que era muy maja y a mí me apreciaba mucho y pienso que no pasé al archivo de la escuela porque podía haber pasado a ver si había estado allí o no había estado allí. Yo creo que no había estado allí porque había talleres como yo me acuerdo cuando llegué a Madrid en los años 60, pues en Callao había unos cartelones para las... ¡Oh! Impresionantes. Y los hacían, no eran artistas lo que hacía aquello. Aquella era gente profesional, era una profesión que ellos cogían un cartel y lo cuadriculaban y tal, y bueno, a mí me emocionaba aquello, tremendo. Entonces,
podemos seguir hablando mucho hasta mañana, pero es un poco así, y yo creo que esto pasa con la pintura, pasa con la escultura, pasa con la música, pasa con la literatura, pasa con la poética, pasa con pensar. La cabeza la tenemos para pensar y para decidir y para probar una cosa. En fin, más o menos como introducción de este tema, yo lo dejo aquí. Bernardo, nos propones o nos transmites que el arte es una forma de vida para los artistas, pero hay asociaciones como Asquintas o como la asociación que preside Marta, que quieren que el arte forme parte de la gente, ¿no? La gente que no necesariamente se tiene que dedicar a lo artístico, pero que pueda disfrutar del arte. Pepe, cuéntanos qué labor hacéis en Asquintas y qué idea tienes tú de lo que estamos hablando en esta primera toma de contacto. Bueno, vamos a ver. Yo así cuando planteó la interrogante, yo estaba pensando en mí, porque digo yo, bueno, yo ahora mismo, a la vez que estoy en la Junta Directiva de la Asociación Cultural Asquintas, soy presidente de Médicos del Mundo España, que es una organización de cooperación internacional. Y cuando hablaste de lo global y lo local, yo le doy la misma relevancia o trascendencia a un activismo que al otro. Y me encuentro cómodo y crezco en los dos también. Entonces, creo que el arte parte de que es una necesidad humana. No es un tema de mercado, no es un tema de consumo estrictamente, porque yo realmente, en mi dimensión individual, soy consumidor, usuario de arte. ¿Por qué? Pues porque me gusta disfrutar el arte. Hablar con una obra, dejarme emocionar y después establecer, responder a las interrogantes que me está planteando es un tema también, es una necesidad del ser humano. Pero a la vez yo creo que el arte, como tenemos aquí a dos personas, yo lo veo como una respuesta transformadora que algunas personas tienen la capacidad, el talento, el don de poder expresar lo que no podemos hacer otras personas. Pero en el fondo da igual. Yo formo parte del mismo sistema porque, aquí ya empiezo a hablar de Asquintas. Como asociación, yo creo que también somos un producto de esa expresión transformadora del arte, ¿no? El producto en la medida en que nos ha movido a organizarnos el arte y somos un nudo más, igual que lo es Viento del Norte, igual que lo es la Biblioteca de Busto, igual que lo son muchas pequeñas experiencias, brotes verdes, vamos a llamarlo de esto, y cojo aquí la palabra de lo que decía el presidente de Tribuna Ciudadana, que si conseguimos generar más cultura, generar más emoción y más capacidad de transformar la sociedad a través de la cultura y del arte, pues yo creo que esto es lo que motiva que yo, por ejemplo, me sienta tan cómodo en Asquintas como en Médicos del Mundo, ¿no? Porque estoy hablando en esencia de lo mismo. Y cuando nosotros traemos a un artista, da igual que el artista sea de México o de Barres. Finalmente, el arte, si es una expresión de lo que es la sociedad hoy, del contexto en el que se produce, pues realmente el arte lleva una carga de simbolismo social muy alto, igual que la lleva de creatividad o que lo lleva de poder transformador y también de comunicación, que es lo que decía, ¿no? Y en este sentido, Asquintas es un producto del arte realmente. El arte está provocando a través de Asquintas cohesión social, porque somos una parte de la sociedad que nos organizamos en torno a esta actividad y que además pues encontramos conexiones con otras asociaciones, tanto dentro del municipio de Franco como fuera. Mirad, lo de Asquintas es muy sencillo y a la vez es algo milagroso, entre comillas, porque cuando en el Franco, en el municipio, les dio por hacer aquella transformación de aquella casona del siglo XIX en un complejo cultural, Herminio estaba en la Caridad y Herminio pensó en que había uno de los espacios que muy bien podía ser una sala de exposiciones y a la vez
Dijo, bueno, pues vamos a hacer una sala de exposiciones y a ver si encuentro un grupo de gente que se metan en esto y hagamos además exposiciones de arte contemporáneo con una línea muy atrevida en un municipio rural, ¿no? Y aquí hablo también introduzco aquí un paréntesis para el tema de lo rural, del medio rural. Vamos a ver, podemos tener el concepto romántico y bucólico del medio rural o podemos tener el concepto ahora mismo pesimista, quejumbroso, de que esto se acaba, de que esto... Mira, tenemos el medio rural que tenemos y en él tenemos que vivir y construir, no hay otra. Y yo creo que hay que, con independencia de la deriva que tenga, los procesos demográficos no se resuelven ni en 5, ni 10, ni en 15, ni en 20 años, se cuecen durante décadas y se concretan y se expresan también durante décadas. Y esto no va a haber ni políticas de reto demográfico, ni de no sé qué, ni de no sé qué más, porque, bueno, esto sería otra discusión, pero yo creo que hay que vivir en el medio en el que estás y construir desde ahí. Y como es una necesidad y es un derecho, reivindico el arte también en el medio rural. Y me gusta compartirlo, promoverlo y trabajarlo con otras personas y disfrutarlo con otras personas. Y ahí es donde yo creo que está el tema de esta relación entre lo que es una asociación y el mundo del arte. En As Quintas somos un grupo, la asociación somos 30, 40, no sé. Nos juntamos, hay un grupo de 15, 20 personas voluntarias que nos organizamos, seleccionamos con completa autonomía e independencia del ayuntamiento la línea expositiva, las artistas y los artistas que vienen a exponer, si es de fotografía, si es de pintura, si es de escultura, si son individuales o colectivas, procuramos, ahora también tenemos incorporada una perspectiva de procurar jóvenes, mujeres y hombres, de equilibrar en la gente que viene a la exposición, y luego nos organizamos también yo no sé, soy medio organizador de exposiciones. Tenemos el privilegio también de poder compartir con artistas y con otros estamentos del sistema del arte, pues algo que son experiencias que yo no me hubiera imaginado poder vivir, no me hubiera imaginado conocer a Bernardo Sanjurjo, no hubiera tenido la oportunidad de conocer a Marta Aristizábal Fermín y de ver su trabajo, su desempeño y su activismo en el mundo de la gestión cultural, no hubiera tenido la oportunidad de conocer estudios y lugares donde estas personas están produciendo y compartir, pues bueno, sus manías también, como no, pero todo el poderío que tienen en cuanto a talento y capacidad de expresión. Y luego nos organizamos también para hacer los turnos, mantener la sala abierta. Empezamos las exposiciones en abril, la acabamos pues en octubre o depende, porque hacemos como 3 exposiciones propias y hacemos además la del certamen de Luarca y la del Premio de Artes Plásticas del Principado. Y tenemos también, o teníamos más, ahora tendremos que recuperar, por la pandemia cerró muchas puertas en ese momento, una colaboración con el Museo de Bellas Artes y hemos traído exposiciones de la mano del Museo de Bellas Artes. Pintura asturiana del siglo VI o los grabados de Goya, que vamos teniendo pues un tipo de... Y para la gente que estamos ahí ha sido todo un descubrimiento. O sea, ¿sabes? Hemos crecido muchísimo, yo he aprendido mucho y después, como decía Bernardo, hay que leer, me ha ido obligando a leer, pero la asociación es un milagro por mantener durante todos estos años, desde 2009, esta línea expositiva. Tenemos entre 800 y 1.500 visitas todos los años. Casi se duplica o se triplica la cantidad de visitas de foráneos que del propio Concejo del Franco. Es lógico, no salen del Franco 1.400 personas para ver las exposiciones. Y hemos traído a gente desde Martín Chirino pues hasta gente local, pero quiero decir que nuestro proyecto, cuando en cualquier momento que le dices a un artista, mira, somos esto, tenemos este proyecto, funcionamos de esta manera, nadie dice que no. O sea que la verdad es que tenemos hasta lista de espera para poder exponer en As Quintas. Es cierto. Pero yo, igual que valoro lo de As Quintas, y a mí me parece Viento del Norte o me parece la biblioteca de aquí de Busto, pues son también pequeños milagros de la cultura que brotan porque hay una iniciativa, hay un momento también, pero yo creo que es esto. Y la relación con lo global, pues yo creo que viene porque en realidad el arte no es ajeno al contexto histórico, ni al contexto social, ni a todo lo que hay.
podemos hablar aquí del arte como estoy hablando yo, o podemos plantearlo como que contribuye a que se pare el éxodo rural, o que hay que monetarizarlo y hablar en términos mercantilistas y de este discurso neoliberal que hay, ¿no? Y que nos trata de impregnar y de calar en todo. Y yo creo que contra eso tenemos que rebelarnos aquí y globalmente, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Esa era la idea de poder dialogar en torno a ese concepto que yo creo que en este periodo en el que estamos trabajando estas jornadas, que llegamos a donde podemos llegar, porque no podemos llegar a todo el mundo, pero sí que por medio de quienes venís aquí a contarnos qué es lo que hacéis y qué es lo que opináis, pues nos estamos dando cuenta de todas esas cosas, de esos pequeños brotes verdes o milagros, o como en el caso de Marta en su experiencia, que después de haber tenido una trayectoria muy intensa a lo largo de los años y una experiencia muy larga en la gestión cultural y como artista también, o sea, Marta tiene la experiencia de ser artista que para ella el arte es su vida, como nos dice Bernardo, porque eso sí que es verdad, que los artistas viven todos los días para el arte, para pensar, para pensar en lo que están haciendo, para pensar cómo va a recibir el público lo que están haciendo, y en ese sentido, bueno, el Occidente para mí, bueno, cuando pensamos en estas jornadas y para mis compañeros de la Junta Directiva de Tribuna, creemos que en Occidente hay un peso muy importante del arte, de las artes plásticas, del arte contemporáneo. Se puede verificar porque hay muchos artistas que nacen de este territorio, y lo que quería plantearos es qué papel juega la memoria personal, colectiva, en la creación contemporánea del Occidente. ¿Qué opináis acerca de esto y en relación a por qué en este territorio, o qué creéis vosotros, por qué en este territorio hay esa presencia tan fuerte del arte? Y porque en otros sitios, y no solo a nivel artístico, como es en el caso de Sanjurjo y de Herminio y de Miguel Galano y de tantos otros, ¿no? que tenemos, y de tantos otros que ya no están con nosotros también, sino también de ese activismo que hay por hacer que el arte llegue desde lo local, llegue al público. De la memoria, bueno. Yo no nací aquí, entonces lo tengo más difícil, pero toda mi familia es de aquí, es de Luarca, por ejemplo. Entonces yo los recuerdos que tengo aquí de la niñez. Después, ya estudiando en la Escuela de Arte de Oviedo, la mayoría de mis maestros y profesores, como Bernardo, pues eran del Occidente, que es un buen guiño, ¿no? Y decía yo, pues jolín, pues sí que debe de haber allí algo, ¿no? En mi casa también eran músicos, pintores, digo yo, estos están todos. Y no sé si el territorio será causante de algo, sí que sé que hay que salir de él para formarse, porque no hay apenas nada, igual que Bernardo se tuvo que ir fuera, pero quizás el paisaje y el entorno es motivador. Un día, estando en clase, que Bernardo no se acuerda porque tuvo miles de alumnos, pero yo era una pesada, y al principio no le entendía nada de lo que me decía, porque yo era muy burra. Cuando llegué no entendía, me tuvo que desbrozar. Y le preguntaba yo que, no sé, que notaba yo como una tristeza para pintar, que si eso existía. Y que cuando venía hacia aquí, ¿qué más? Digo yo, joder, es que vivimos en blanco y negro, es todo, todas las casas blancas, los tejados negros, esto es una foto en blanco y negro. Si llueve ya es la leche, es todo muy, muy triste. Y me dijo Bernardo, no es tristeza, es melancolía. Y esa cosa que parece que no es nada, esa palabra, que no pueda tener mucho significado, es como cuando te sientas enfrente de un rojo, que ese ejercicio lo hice muchas veces con él, y te pones a pensar si tiene que ir un milimetrín más arriba o más abajo, ¿no?
Entonces puede que el territorio despierte algo de sensibilidad, puede que busquemos algo más, pero sí que hay que salir de aquí. Y una cosa de las que apuntasteis antes, que el arte es una forma de vida, sí, bueno, es una forma de vida como puede ser otra, pero a mí me parece más, y no me atrevo yo a corregir a nadie de los que están en la mesa, pero para mí es una forma de estar en el mundo, que es una forma de estar en el mundo. Ya acabas viendo las cosas diferentes, no tiras la toalla porque tampoco pretendes que te entiendan, notas mucho aislamiento en muchas ocasiones, y de aquí y de otros sitios hay que salir para conocer y regresar formado. Si el territorio nos hace artistas o no, no lo sé, quizás más sensibles puede, pero la sensibilidad hay que domarla también y trabajarla, entonces no sabría qué decir. Yo sí, antes de que hable Bernardo, porque creo que es el que más... Sí. Solamente dos. Una, yo aquí soy un de fora, ¿no? Y no sé cuándo dejaré de ser un de fora, pero tampoco me importa. Yo soy de un pueblo de Candamo, y la primera vez que pisé la zona del occidente fue cuando vine de médico a San Martín de Oscos. Y desde entonces yo no salí del occidente. ¿Qué encontré? Pues, por una parte, yo de verdad que creo que hay más profundidad en las raíces culturales en el occidente que en otros sitios de Asturias. No me preguntéis por qué, pero yo encontré como no sé, que cala más. Habría que buscar si hay razones históricas o no, o geográficas o no, o vaya usted a saber. Pero sí, a mí esto lo vengo teniendo desde entonces. Me he encontrado una profundidad en cuanto a la cultura, que no es solo un tema de identidad en el sentido que se entiende hoy de esta identidad barata, ¿no? Es otra cosa, la inteligencia popular, el calao, el alcance. Me he encontrado con gente con un ingenio, un talento y unas capacidades, no solo en el arte, sino también en otras cuestiones de orden práctico que yo no conocía tampoco en otros lugares. Y luego, cuando ya empecé a trabajar a meterme con esto de las quintas y demás, es cuando te das cuenta de que la nómina de artistas del occidente que pudiéramos colocar, si hiciésemos el top 30 o top 40 de arte contemporáneo de Asturias, de la edad de Sanjurjo hasta los 40 o lo que sea, yo creo que en el occidente pues estaría el 60-70% de esta gente, que es que es curioso, pero te paras desde Vegadeo y llegas hasta el lugar que ya quisiera yo, bueno, pues puedo meter hasta Fernando Alba, que es de Grau, pero que hay una cantidad de artistas de un nivelazo tremendo. Y esto yo creo que Bernardo también es consciente de ello. Algunas veces hemos hablado porque cuando uno se para a pensar en grande, se imagina cosas en el occidente de Asturias en cuanto al arte que, bueno, espectaculares, porque se podrían hacer. Yo estoy convencidísimo de esto. No, Bernardo. Bueno, vamos a ver, yo no sé, me despistáis un poco. Yo creo que pasa en otras profesiones, quiere decir que los médicos, pues unos son médicos normales y otros son premios Nobel. Y eso pasa con todas las profesiones. No quiere decirse que... Es que otra cosa es que está muy bien y además eso es fantástico que haya, como hay institutos en todas partes en Asturias, España, que decirte que yo cuando yo era joven no había bueno, empezó el Instituto de Tapia cuando yo empecé a trabajar, o sea que entonces no es esa la cuestión es que hay que tener una mente dedicada a estudiar un fenómeno, que es la pintura, la escultura, tal, y que dedicas tu tal, y que te buscas tus libros, y que te buscas todos sabemos, hay infinidad de gente que es famosísima, porque lo hace muy bien. Es decir, que no es todo el mundo, no todo el mundo que quiera puede hacer eso,
como no todo el mundo que quiera puede hacer cualquier otra cosa que sea. Si dice, bueno, pues tienes que ser médico. Dices, no, si yo no quiero saber nada de eso. No hay por qué, no tiene por qué ser así. Es decir, que yo creo que cada uno tiene que buscar, quizá los padres cuando son los niños más pequeños, quizá los niños cuando ya son medianos o cadetes, entonces que tienen que buscar gente que ellos sepan que sabe, libros que alguien les pueda aportar, etcétera, etcétera. Es decir, que tienes que moverte en un mundo que ya no es un mundo cualquiera, es un mundo determinado. Y eso yo creo que es indiscutible. Es decir, que, claro, pintar es comunicar una conclusión al público. Como la poesía es lo mismo, es comunicar un estado de sabio, y así sucesivamente. Quiere decir que eso es así. Y además eso tienes que... Hoy precisamente terminé yo un librito que encontré en un libro de esos de viejo sobre la foto. La foto empezó a funcionar en el siglo XVIII en Francia. Yo no tenía ni idea de ese tema. ¿No? Y así como estas cosas, hay así. Quiere decirte que Picasso, Matisse, pintores que de hecho yo creo que en principio cualquier persona que le preocupe un poco este tema pues tiene acceso a eso, tiene acceso yo me acuerdo, me acuerdo en Matisse concretamente, que es un pintor que a mí me chifla pero no todos los pintores me hacen eso. Y yo estuve en San Petersburgo hace unos años, y en San Petersburgo hay una... Bueno, el Hermitage es un museo enorme que tiene, yo qué sé, pues yo creo que tiene hasta las zapatillas de los que habían sido presidentes. Tienen hay platos, hay pintura, hay no sé, bueno, no es un museo europeo o de Francia o de España o de Inglaterra, es un mundo que hay ahí con muchas cosas. Bueno, había en la parte de arriba de un tal, eso da una plaza que hay un obelisco egipcio, de esos que se robaban cuando se robaba, pues había un retrato de la mujer de Matisse que yo me pasé horas y horas, todos los días iba a ver el retrato de la mujer de Matisse. Y me sentaba, porque eran en unos ventanales que daban a la plaza, y hay como unas mesetas, y me sentaba allí, que además cansaba, porque tenía las rodillas entonces un poco chungas, y eso es una maravilla. Es que tienes que ponerte allí. Es decir, cualquier persona que medianamente conozca el mundo del arte, pues tiene que ponerse allí. Y así como eso, pues ahí me pasó otra vez en París, en el Pompidou. Pues había unas salas de Picasso, otra de Matisse, tal, con unas cosas de un escogido, como digo, jolín, pero ¿dónde buscaron todo esto? Porque bueno, Picasso tiene miles de cosas. Entonces, eso, y Matisse le pasaba lo mismo, que decir que Matisse eran amigos y Picasso era un puñetero y le pinchaba y decía, bueno, porque tal, porque tú, porque no sé qué, pues tal, cual, ¿no? Eran amigos, pero bueno. Entonces,
en ese camino hay cientos de libros que explica al artista lo que hizo, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Quiere decir que no es... Quiere decir que en el pueblo de Barres, pues yo no sé, yo creo que nadie se ocupa de este tema. ¿Por qué? Pues porque no tiene su vocación, porque no le han orientado, por lo que sea. Y yo creo que pasa igual en tu pueblo, y pasa igual en el tuyo. Y es así. Ahora, está bien que la gente joven tenga una información de lo que es la pintura, lo que es la poesía, lo que es cosas que son fantásticas a la hora de ser persona, de ser hombre, de ser mujer, que no solo es hacer puntillas o hacer... No, hay que llenar la mente de cosas que nos proyecten, que nos ayuden, que colaboren con nosotros. Entonces no hace falta ni ser pintor, ni ser tal, no sé qué, pero sin embargo, y eso yo creo que ya avanzó en este país, como dice aquí, avanzó, pero no llegó a la profundidad que tiene que llegar. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es escribir bien? No es escribir bien. Es pensar bien, Y eso pasa con todas las actividades artísticas o intelectuales que pues yo no sé cómo un médico puede plantear sus cosas, pero pasa lo mismo, pasa un poco lo mismo. Yo el otro día, sí, una pareja de gente que me fue a ver porque quería una cosa y tal, y él es médico y es un médico fantástico. Y ella me dijo, no, yo no sé, porque no era su manera, yo creo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, todo eso tiene que ver de esa manera. Tienes que tener una predisposición para las cosas, tienes que querer las cosas. Tienes que buscar los medios que te ayuden a formarte en esas cosas. Y eso no es difícil. Quiere decirte que, bueno, yo me acuerdo cuando fui a Oviedo por primera vez, entré en la librería Santa Claras, había enfrente al Campo Amor, y cogí un manual no, como un folleto, un libro de esos Pequeños de Murillo. Bueno, y no habrá más libros aquí. Pues yo creo que no lo sabía, o no me dijeron que lo era nada. Bueno, pues aquello. Todavía lo tengo por ahí como recuerdo, No me interesó para nada porque Murillo no era un pintor era un pintor, claro que era un pintor interesante, pero no era un pintor que a mí me entusiasmara, que a mí me entusiasmaba esta gente que os estoy diciendo, esta gente que hay montones en todo el mundo, hay artistas que vienen a España a exponer, que luego España van fuera, etcétera. Entonces, eso es, a mí me parece que eso es, y yo lo veo, hoy, esta mañana me levanté, y nada más, levantarme, tomo un café con leche y me voy para mi estudio porque tengo todo en la misma planta. Y llegas allí y te sientas, me siento, pues a veces media hora, para ver qué pasa ahí, para ver cómo tengo que seguir, para ver cómo tengo que plantear eso. Porque no es coser y cantar, no, es meditar, es tenerlo en la cabeza, es hacerlo tuyo, yo creo que esa es la cuestión. Y yo creo que esa es la cuestión de muchas más cosas para el ser humano. Que no se vive, bueno, pues a mí que me pongan la chaqueta, no te ponen chaqueta.
tienes que ponerla tú. Tienes que ponerla tú, tienes que pensarlo, tienes que tal, tienes que pedir ayuda si es necesario, y claro que es necesario. Entonces, es un poco de esa manera. Yo creo que esa es la manera, y esa es la manera que a mí sigue haciendo sufrir. O sea, que no todo es bueno, no todo lo que estás haciendo. Pues llegas por la mañana, cuando llegas, oye, ¿qué pasa con esto? Ya digo, me paso media hora viendo a ver qué pasa, si está, no está, hay que volver, hay que retocar, hay que tal. Hay que dedicarle tu vida en realidad. No quiere decir que con esto que no puedes salir del estudio, pero vaya, eso es así, y yo creo que es así, y yo creo que no hay otra manera, salvo que, sí, los genios que nacen y que son autónomos y que viven su vida y que tal. Ha habido mucha gente que es así, no solo en la pintura, sino en la poesía, en la música, en cualquier actividad humana. Yo creo que esto es así. No sé si alguien quiere preguntar o no está de acuerdo o quiere añadir, yo estoy aquí. Sí, estamos ya en el último tramo del coloquio y la verdad es que está siendo muy enriquecedor escucharos. Y queríamos dar paso al público porque creo que es importante que tengáis voz y que aprovechéis el momento para preguntar a los invitados lo que creáis oportuno, y tenemos unos minutos, así que os paso la palabra. ¿El presidente la palabra? Bueno, yo quiero abrir el fuego en este aspecto que ha abierto Lucía. Y para los tres ponentes, estamos hablando de algo que nace localmente, pero que puede llegar a ser global. Y mi pregunta es, en esa transición, yo creo que hay algo que, en mi opinión, es muy importante, pero me gustaría saber cuál es la opinión de los ponentes. Es la educación formal. Yo creo que no se puede ser un buen pintor, es decir, en cualquier territorio, creo, y ahí contradizco a Pepe, en cualquier territorio puede estar la inspiración en cualquiera de los que nacen en ese territorio. Pero para llegar a ser un artista con vocación global, hace falta algo más. Y esa es la que yo llamo educación formal. No se puede hacer un buen pintor sin saber quién es Fra Angelico, ni Matisse, ni Murillo, ni ninguno de los grandes. Entonces, en realidad Marta lo ha dicho en su intervención varias veces. Hay que salir. Y yo cuando digo hay que salir, hay que formarse formalmente. Sí, ¿O no? sí. Esa es mi pregunta para los tres. Claro que hay que salir, claro que hay que formarse. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Claro que si no estás formado no te enteras de nada. Si no estás formado de lo que es la pintura, de lo que es, pues es como si no existiera eso. Entonces, claro que hay que formarse y hay que inventar cosas y hay que moverse y hay que mover tal y hay que discutir cosas que están bien, que no sé qué, pero resulta que no todo lo que tienes en los libros es una maravilla, que hay libros de gente fantástica, pero hay otros que no, otros que son mediocres o tal, y bueno, y eso lo vemos, quiere decirte que te pasa en Madrid, te vas a Madrid, y Madrid que sí, hay muchos pintores y hay muchas galerías, pero hay mucha gente mediocre. Y bueno, pues ella lo hace así y admite así y punto. Sin embargo, hay otra gente que no está de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con Miró? ¿Qué pasa con Tapies? ¿Qué pasa con Picasso, con Matisse, con montones de gente que fue genial
fue genial y que dejó ahí su testamento, su conocimiento, Eso es claro que es así. Y no es de otra manera. No es de otra manera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, ¿qué te voy a decir yo a ti? Sí, es mi profesor y siempre lo va a ser. Pues la formación es esencial y el que diga que no, pues los autodidactas, que me meo de la risa porque, bueno, en el momento que leyeron un libro ya se están guiando por alguien, ¿no? Pero tener el lujo de poder recibir clases de profesionales que ya tienen experiencia, que conocen el territorio, que saben más que tú, no solo a nivel técnico, la técnica, yo siempre digo, la técnica la aprende un mono del circo, que le enseñes del punto A al B se unen así y tenemos una línea, ¿no? Si las cruzamos, una cruz. Pero la parte también de la creatividad, de reflexionar, de saber distinguir, de elegir, de definir cuando un libro está bien, cuando te plantea la duda y dices, jolín, no porque esté escrito es lo bueno, ¿no? Al principio, cuando sales de esa formación que la supones tan grande, crees que eres soy la leche, tengo este título o esta licenciatura, y luego te das cuenta que el camino todavía está sin hacer, que la formación es permanente, es diaria, como dice Bernardo, el trabajo te sigue sorprendiendo. Hay una parte del trabajo que es la investigación. En la investigación es cuando te cuestionas pues, cosas de todo tipo, incluso cosas aprendidas de manera formal, le das la vuelta y las construyes dándoles otra forma y que es tu verdadero discurso, tu forma de expresar, y ves que es válido. Entonces luego cada uno aporta su granito de arena. En el momento que no aportas, pues sí, eres un número más entreteniéndote con el pincel. Entonces siempre a diario hay que buscar retos. Y si hay esa diferencia, el artista se nace o se hace, que nace ni se hace. Bueno, puedes nacer con cierta sensibilidad, con una tendencia a ciertas cosas, ¿no? Plásticas, artísticas, de todo tipo, pero si no hay formación, no hay nada. Si no hay viaje, no hay nada. Si no, el viaje es conocimiento, la lectura, la música, el teatro, todo nos está... A veces a mí me dicen en casa, ¿qué es que hoy no haces nada? Es que me lo dijeron hoy. Hoy no, sí, estoy leyendo un libro, es que necesitaba yo leer ese libro. Luego trabajé por la tarde y ya cuando te ven mover cosas por el taller es que estás trabajando, ¿no? Y jolines, a mí lo que me sirvió fue lo de por la mañana. Por la tarde era ya ejercicio físico prácticamente, ¿no? Entonces se requiere de constancia, mucha constancia, mucho sacrificio, porque sacrificamos muchas horas familiares y de todo tipo, que no sé cómo no nos echan a la mayoría de las casas, y un aprendizaje continuo, investigación y plantearte cosas a diario. Y sí, es esencial la formación, si no, bueno, puede ser un burro en una cuadra y ya está. Y mucho pensamiento. Sí, pero eso yo no lo entendía antes. Eso lo aprendí en clase. Sí. Luego practicando, pero eso... Vale. Por eso hay que ir a clase. Claro que hay que ir a clase. Claro. Sí, es necesario y escuchar. Tengo un alumno hoy aquí mío y a veces yo le suelto unos rollos en clase que yo digo, estos pobres, ¿cómo me aguantan? Pero claro, quiero que sepan cosas, que dibujar ya, eso es fácil, hombre, ya les voy yo enseñando perspectiva y líneas y cosas y tal, pero quieren saber cosas de arte y sensibilidad, entonces les cuento historias y a veces pienso que dirán ellos, esta profesora vaya como habla, pero lo mismo me pasó a mí con Bernardo al principio, que pensé que hablaba mucho y luego me faltaba tiempo para escucharlo, no quería faltar nunca a clase. No me entendías. No lo entendía yo, porque estaba todavía, tenía que todavía levantar un par de capas para poder impermeabilizarme. No, permeabilizarme al revés, sí. Bueno, a mí personalmente no me gusta mitificar las cosas. Soy un poco destroyer en esto. ¿Y qué mitificamos nosotros? No, verás, yo creo que
probablemente el proceso de socialización de las personas, en ese proceso perdemos capacidad creativa, nos inhibe, ¿no? Pero yo sí creo que la creatividad y la capacidad de imaginarse las cosas, de discernir, de pensar, como tú decías, es una condición básica. El talento es otra que no tenemos todas las personas y que te podemos tener talento para montar esta mesa, pero para nada en otra cosa. O sea, yo creo que el talento, la creatividad, la capacidad de imaginar y el talento son dones de determinadas personas que otras no tenemos. Sí, y luego los hay que cultivar. Claro, efectivamente, a eso voy. Eso sí. Por supuesto que después la técnica y todo esto, la técnica y el leer, el ver, el abrirse, lo que decías. Yo lo entiendo perfectamente, vamos, pero hoy habéis estado en el taller de una persona que rompe con todo esto. Y lo siento, es que es así. Rompe con todo esto que estamos hablando, que es Herminio. No, bueno. No lo rompe. Bueno. Bueno. No tanto. Herminio. Bueno, yo todavía es el día de hoy que no me explico muchas cosas de Herminio. La verdad, es el día y mira que le conozco desde hace años que estoy con el taller, pero yo recuerdo, por ejemplo, porque yo empecé a leer también cosas de arte según fui, tuve esta sensibilidad de meterme en museos de arte contemporáneo, y cuando vi lo de Herminio, yo una vez le dije, Herminio, voy a enseñarte unas cosas. Y eran de estos del constructivismo ruso, el Lissinsky, Malevich, y esta. No sé quién son. No sé quién son. Y luego, es que y eso ya me lo dijo, que era Rubén. Rubén Suárez. Rubén Suárez, sí. Pero es que, o sea, una persona que puede tener la capacidad de imaginar eso, y la intuición y el talento para hacer unas obras con una plástica y un acabado tan perfecto, o sea, no quiero con esto, pero vamos, que quiero decir que hay unas condiciones de base, ya quisiera cada persona que estamos aquí tenerlas, y luego, efectivamente, hay que... Y lo que tú decías de la educación formal, pues... Mira, yo también he visto a otra gente con unas habilidades y con un talento para realizar, para ejecutar, que a mí o este conocimiento, yo no sé cómo llamarlo, de la cultura popular, el conocimiento empírico que vamos acumulando, ¿no? Que siempre se utilizan términos peyorativos para ello, pero que hay cosas que están fuera de lo que es esa... O sea, yo creo que en las personas que tienen esta capacidad creativa y de ejecutar lo que se imaginan, si no hay un talento, por mucha formación que tengan, a mí nadie va a ser capaz de hacerme artista. Vamos, eso está claro. Sí, hombre, eso sí. Ya tienes un pensamiento bastante artístico, ¿eh? Okay. Tenemos 5 minutines y yo creo que es la última pregunta. No podemos alargarnos más porque vamos a Oviedo después, pero... Bueno, yo me he amenazado, entonces me utilizaré rápidamente. A ver si me sale. Voy a aprovechar ese concepto que ha salido aquí del viaje. En ese sentido, yo creo que la obra más local es El Quijote. El Quijote es un señor que está en la Mancha y tal y cual, y sale y nos devuelve un mundo. Además, un mundo con una universalidad que yo lo quisiera para sí los ingleses, a pesar de ellos. Nadie pretende ser Cervantes. Y voy a utilizar otra cosa que ha dicho el señor Las Quintas, que es que cuando llegó al occidente, él observó que aquí había un rasgo diferencial, que era tal vez que la gente aquí sabe, frente al territorio, admirar, y de esa admiración, debido también a que las familias han proveído de recursos para que se puedan dedicar al arte, porque si no, como el señor Sanjurjo se tenía que dedicar a pintar puertas y ventanas a los 10 años, habrá llegado un momento en que, debido tal vez a una fortísima vocación, se cambió la brocha gorda por el pincel y conectó con el mundo, y así con el universo. Y por otra parte, que yo creo que sí que sería una cosa para reflexionar en profundidad, sobre todo para este tipo de conversaciones que se ha abierto hoy aquí, es ¿cómo podemos influir, y
esto conectado con lo de la educación universal, una preparación de base. ¿Cómo podemos influir, si se puede influir a través de conferencias, actos de este tipo, labor familiar, intrafamiliar, etcétera, a configurar una estética que nos dé o que forme el gusto de los jóvenes para disfrutar del arte? Porque si no, ¿cómo vamos a disfrutar? Porque nosotros miramos muchas veces, pero no vemos. Para ver hay que establecer verdaderas hipótesis o preguntas. Escucharlo claro y que eso nos impulse a entrar en un proceso de averiguación de la verdad, de las cosas que nos planteemos. Por eso me ha gustado mucho la insistencia del señor Sanjurjo. No me digas señor, por favor. Eso sí. En el pensamiento, él no se le ha quitado de la cabeza el pensamiento, la reflexión, la meditación, la predisposición mental ante las cosas. Tengo que seguir, tengo que continuar, tengo que estar. Por eso, entonces aquí, realmente, en la relación de lo local, del territorio, con el arte, yo creo que está implicado cuáles serían las condiciones para generar una estética en un territorio y que sea defendible y que esto es una cosa a las que, digamos, se les llama a las familias, en primer lugar, a los profesores y en particular, porque claro, se nos forma en muchas cosas, pero se nos forma estéticamente. No. Bueno, pues solo hay que ver hoy la cantidad de gente joven del instituto que ha venido, habiendo un ciclo aquí de enseñanza de bachiller artístico y no hay nadie del instituto, ni siquiera sus profesores, o sea, este es el interés real. Alguno, ¿eh? Bueno, puede que haya dos. Que es bueno, dos potentes, como decía Heráclito, uno si es bueno... Hacemos muchas cosas por aquí y nunca vienen, ni los alumnos ni nada, y esperemos que esas cosas mejoren, que es parte del trabajo, ¿no? Entonces sí que habría que empezar a trabajar desde los cimientos, desde el colegio, el instituto, no solo delegar este tipo de formación en las casas. Lo que pasa es que estamos en unos momentos donde desaparecen este tipo de materias de los programas educativos, al igual que la filosofía, las artes plásticas, la historia del arte, son cosas que parece que no ayudan al intelecto. Entonces los enfocan hacia otros caminos y luego queremos que esas personas nos den un montón de cosas, ¿no? que desconocen, ¿qué les vamos a pedir? Entonces cada uno aplicando su responsabilidad a lo que pueda y desde donde se pueda hacer, pues reclamar que esos planes no desaparezcan, que estén más presentes, que se exijan. Antes en la carrera de Derecho había que estudiar Historia del Arte, ahora no. Y es que vamos a ver, es que es necesario y hay tantas cosas. Y filosofía. El otro día me dijo una señora, imagínate un chaval ahora que estudie filosofía, pobre hombre. Mi sobrina está en segundo de filosofía, muy contenta. Yo decía, esta señora está enferma, pero bueno, me tuve que callar, ¿no? Y esta es la realidad. Y lo sabéis. Solo que venimos a ponerle la voz, ¿no? Pero bueno, traeremos a esos chavales a la próxima conferencia y se la haremos divertida para que bueno, estén un poco entretenidos. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, sí, al instituto. Hemos preparado unos carteles porque vamos a ir a invadir el instituto. ¿Hay profes aquí del instituto? Ah, pues que sepáis que vamos a aparecer en breves cuando nos los imprima. Porque queremos para octubre meter... Bueno, ya tenemos el plan infantil, que ya se arrancó, ya tenemos socios infantiles. Nuestra socia más pequeña tiene 6 años
y el mayor 81. Y en esa franja somos como 60. Pero nos falta esos, los adolescentes, que no sabemos dónde están, en los bares, que estén un ratito con nosotros, un día a la semana. Entonces, a ver lo que podemos hacer. Yo confío en ellos, ¿eh? Casi nos está agotando el tiempo, más que nada porque vamos con el tiempo muy pautado, llegamos a la caridad a las 5 y luego ahora nos vamos a compartir un rato con la Asociación Viento del Norte. Quiero aprovechar el momento para dar las gracias a todos vosotros por asistir, aunque sean breves las intervenciones que habéis tenido, y sobre todo pues a nuestros invitados por tener ese compromiso del que habéis hablado, la participación, el arte, la vida, el vivir en el medio, todos esos términos y conceptos que habéis desarrollado a lo largo de este coloquio, y que además lo estamos grabando, esto va a quedar constancia de ello, y además, bueno, queremos elaborar unas conclusiones, queremos que queden vuestras opiniones sobre papel para la historia, y para la historia más reciente y para la historia futuro. Así que os damos, tanto a la Asociación Viento del Norte como Tribuna Ciudadana, os damos muchas gracias por estar hoy aquí, y seguiremos dialogando. Gracias.